La rutina de mi matrimonio se había convertido en un ciclo monótono. Los días se sucedían entre las mismas conversaciones, las mismas miradas perdidas en la distancia. La vida en Valencia, con sus festivales llenos de color y el aroma a paella que impregnaba el aire, parecía ajena a mí. Caminaba por las calles, observando a las parejas disfrutar de la vida, mientras yo me sentía atrapada en un laberinto sin salida. El silencio se había instalado entre nosotros, como una niebla densa que dificultaba la comunicación. Mi esposo y yo habíamos dejado de compartir nuestras inquietudes y sueños. Él llegaba tarde del trabajo cansado y distante, y yo me refugiaba en mis pensamientos. Una noche, mientras cenábamos en la terraza, él mencionó algo sobre su jefe. Un comentario trivial que encendió una chispa de inquietud en mí. ¿Qué sabía yo realmente de ese hombre? ¿Qué tipo de relación tenían? La idea de que alguien más pudiera conocerlo mejor que yo me llenó de inseguridad. Un amigo sugirió que tomáramos un descanso juntos, un fin de semana lejos del bullicio cotidiano. Al principio, la idea me pareció absurda, pero luego empecé a considerarla como una posible solución a nuestra falta de conexión. La imagen de un viaje en yate surgió en mi mente como una alternativa romántica para reavivar nuestra relación. La brisa marina, el sonido del agua chocando contra el casco, todo parecía perfecto para reconectar. Decidí proponerle la idea a mi esposo. Sin embargo, antes de hacerlo, no pude evitar sentirme inquieta por lo que podría significar su jefe en todo esto. La posibilidad de tenerlo cerca durante ese viaje me generaba una mezcla extraña de ansiedad y curiosidad. Mientras pensaba en ello, mis emociones se agolpaban en mi pecho como olas rompiendo contra las rocas. Cuando finalmente le mencioné el viaje al yate, él mostró poco interés. Su respuesta fue vaga y desalentadora, quizás otro fin de semana. Esa respuesta caló hondo, sentí que el abismo entre nosotros se hacía más profundo. Sin embargo, decidí seguir adelante con mi plan. Comencé a organizar los detalles para el viaje sin su ayuda directa. Contacté al dueño del yate y me aseguré de que todo estuviera listo para cuando llegara el momento. El día antes del viaje, mientras revisaba los últimos detalles con el propietario del barco, él mencionó casualmente que podría ayudarme con los preparativos si lo necesitaba. Fue entonces cuando entendí que su interés era más allá del profesionalismo, había una chispa entre nosotros. El día del embarque llegó con un cielo despejado y un sol radiante sobre Valencia. Al llegar al puerto vi al jefe esperando junto al yate con una sonrisa amistosa. A medida que subíamos a bordo, no pude evitar sentirme atraída por su atención constante hacia mí. Durante las primeras horas del viaje, compartimos risas y confidencias sobre nuestras vidas laborales. En un momento inesperado, mientras contemplábamos la inmensidad del mar desde la proa del yate, nuestras manos se rozaron suavemente. Fue un instante fugaz pero electrizante, sentí como mis latidos aumentaban sin control ante esa conexión inesperada. Sin embargo, rápidamente recordé por qué estaba allí, salvar mi matrimonio era mi prioridad principal. A pesar de la atracción creciente hacia él, decidí mantenerme firme en mi objetivo inicial, reconectar con mi esposo. A medida que avanzábamos hacia alta mar, la atmósfera cambió sutilmente. Noté cómo mi esposo comenzaba a relajarse poco a poco bajo el sol cálido y el sonido suave de las olas. Pero cada vez que miraba al jefe o escuchaba su risa resonar entre nosotros, una parte interna luchaba contra lo inevitable. ¿Qué estaba sucediendo realmente? Las dudas comenzaron a asomarse nuevamente. Esa noche decidimos quedarnos en cubierta bajo las estrellas. La conversación fluyó naturalmente hasta que llegó un momento incómodo. Tanto mi esposo como el jefe parecían estar evitando ciertos temas delicados sobre sus trabajos juntos. En medio del silencio tenso entre ellos me di cuenta de que había secretos ocultos tras sus sonrisas forzadas. De repente una tormenta comenzó a formarse en el horizonte, nubes oscuras cubrieron rápidamente el cielo estrellado mientras los vientos cambiaban drásticamente nuestra calma inicial por caos inminente. Nos apresuramos a asegurar todo en cubierta antes de que los primeros relámpagos comenzaran a iluminar nuestro entorno. La tormenta nos obligó a refugiarnos dentro del camarote. Allí pasamos horas encerrados sin poder hablar abiertamente sobre lo sucedido o lo que sentíamos realmente unos por otros. La tensión era palpable,
cada uno lidiando con sus propios pensamientos mientras escuchábamos cómo la lluvia golpeaba fuertemente contra el casco del barco. Cuando finalmente amaneció después de aquella larga noche llena de incertidumbre y temor por lo desconocido fuera del camarote, algo había cambiado dentro de mí también. ¿Podría seguir ignorando mis sentimientos hacia él? Mirando hacia afuera desde la ventana cubierta por gotas aún brillantes bajo los primeros rayos del sol naciente, comprendí que este viaje no solo era acerca de recuperar lo perdido con mi esposo, sino también enfrentar realidades incómodas sobre mí misma. Las decisiones ahora pesaban más fuertemente sobre mis hombros. Ya no podía ignorar lo evidente, debía elegir entre dos caminos muy diferentes ante mí, el amor conocido o lo desconocido lleno promesas inciertas. Mientras contemplaba cómo ambos hombres representaban partes distintas pero igualmente importantes dentro de mi vida actual. El mar frente a mí parecía reflejar mis propias dudas internas, sus aguas profundas ocultaban misterios aún no revelados. Mientras el sol se ocultaba en el horizonte, decidí que era hora de organizar ese fin de semana en el yate. Había estado pensando en cómo podría ser una oportunidad para reconectar con mi esposo, pero la idea de que su jefe se ofreciera a ayudarme con los preparativos me llenaba de inquietud. No podía evitarlo, su presencia era magnética y a pesar de mis mejores intenciones, me sentía atraída por la atención que me brindaba. El día siguiente, cuando nos encontramos en la oficina, él parecía más dispuesto que nunca a colaborar. ¿Qué necesitas para el viaje? Puedo encargarme de algunos detalles, dijo con una sonrisa que me hizo dudar. La forma en que me miraba, con esos ojos llenos de interés, despertó algo en mí que había creído perdido. Una lista de provisiones sería un buen comienzo, respondí, tratando de mantener la voz firme. Pero cada palabra parecía cargada de una tensión subyacente. A medida que hablábamos sobre el viaje, las risas y las miradas cómplices se volvían más frecuentes. Era como si estuviéramos creando un pequeño mundo solo para nosotros dos. El fin de semana llegó rápidamente. El yate estaba listo y la brisa marina prometía un respiro del bullicio cotidiano. Mientras mi esposo se ocupaba de las tareas del barco, yo intercambié miradas furtivas con su jefe. En un momento dado, nos encontramos solos en la cubierta, el sonido del mar envolviendo nuestro silencio. ¿Te gusta navegar?, preguntó él, rompiendo la calma. Es un cambio agradable, respondí mientras observaba las olas danzar al ritmo del viento. Fue entonces cuando compartimos confidencias sobre nuestras vidas. Él hablaba sobre sus sueños no cumplidos y yo revelé mis frustraciones matrimoniales. En ese instante algo cambió entre nosotros. Nos besamos. Fue un gesto inesperado que dejó una marca indeleble en mi mente. Sentí una mezcla de emoción y culpa al mismo tiempo. Al separarnos, miré hacia otro lado para ocultar mi confusión. ¿Qué significaba esto? ¿Era solo un impulso momentáneo o algo más profundo? La pregunta quedó flotando entre nosotros mientras regresábamos a la realidad del viaje. La tarde continuó con risas y conversaciones superficiales, pero yo no podía dejar de pensar en lo sucedido. Cuando finalmente llegamos a una pequeña cala para anclar el barco y disfrutar del atardecer, la atmósfera se tornó aún más íntima. Mi esposo parecía distraído por sus propios pensamientos mientras su jefe me lanzaba miradas cargadas de significado. A veces es bueno escapar un poco, dijo él mientras servía vino en copas elegantes. Sí, es lo que necesitábamos, respondí sin poder evitar sonreírle. Sin embargo, esa sonrisa escondía una inquietud creciente dentro de mí. A medida que caía la noche y las estrellas comenzaban a brillar sobre el mar oscuro, nos sentamos juntos en la proa del barco para contemplar el cielo despejado. La conversación fluyó naturalmente entre nosotros, era como si compartiéramos secretos antiguos olvidados por mucho tiempo. Hay algo especial en este lugar, comentó él mientras miraba al horizonte. Sí, es como si todo fuera posible aquí, murmuré sin saber realmente a qué me refería. La tensión entre nosotros aumentaba con cada palabra no dicha hasta que finalmente rompí el silencio. No debería haber pasado esto. La sinceridad se apoderó del momento, sabía que debía poner límites pero no podía hacerlo sin sentir una punzada de deseo por lo desconocido. Él asintió lentamente como si entendiera mis dilemas internos. A veces los momentos inesperados pueden llevarnos a reflexionar sobre lo que realmente queremos. Su mirada era profunda y llena de promesas ocultas,
Eso solo complicó aún más mis emociones ya frágiles. Me sentía atrapada entre dos mundos, uno lleno de amor conocido y otro lleno de posibilidades inciertas. La noche avanzó y decidimos retirarnos al interior del barco. Mi esposo ya estaba dormido en la cabina principal mientras yo intentaba procesar lo ocurrido entre nosotros dos. Pasamos varias horas hablando suavemente sobre nuestras vidas hasta que el cansancio nos venció. Sin embargo, esa conexión seguía latiendo entre nosotros como un eco persistente. En algún momento durante esa larga noche juntos, sin hablar abiertamente sobre nuestros sentimientos ni lo ocurrido antes, comprendí que estaba al borde de una decisión crucial sobre mi vida personal y emocional. Al amanecer siguiente, con los primeros rayos del sol filtrándose a través de las ventanas del barco, me desperté sintiéndome diferente pero aún confusa respecto a mis sentimientos hacia él. El día comenzó con un aire renovado. Decidimos salir a explorar algunas calas cercanas antes de regresar a casa. El mar estaba tranquilo, pero mi mente era un torbellino constante lleno de dudas e incertidumbres respecto al futuro cercano. ¿Podría seguir adelante sin pensar en lo sucedido? Mientras navegábamos hacia nuevas aventuras costeras bajo ese cielo azul radiante repleto promesas futuras e interrogantes persistentes acerca qué significaría todo esto para mí. El mar se extendía ante nosotros como un lienzo azul, y el viento acariciaba mi rostro mientras el yate avanzaba. La brisa marina traía consigo una mezcla de emociones, la esperanza de un nuevo comienzo y la inquietud por lo que había sucedido entre nosotros. El jefe de mi esposo se encontraba a mi lado, observando el horizonte con una expresión que reflejaba tanto tranquilidad como tensión. ¿Te gusta navegar?, preguntó, rompiendo el silencio que se había instalado entre nosotros. Es un buen escape, respondí con una sonrisa forzada. La idea de escapar era atractiva, pero la realidad de mi situación me pesaba en el pecho. Mientras navegábamos, noté cómo la dinámica entre mi esposo y su jefe comenzaba a cambiar. Había algo en su mirada, un destello de rivalidad que no había percibido antes. Era como si ambos estuvieran midiendo fuerzas, y yo era la incómoda espectadora de esta lucha silenciosa. Los momentos compartidos se tornaban tensos, las risas eran menos frecuentes y las miradas más cargadas. En una pausa del viaje decidí acercarme al borde del yate para contemplar el mar. Las olas rompían suavemente contra el casco, creando un ritmo hipnótico que me invitaba a reflexionar. El jefe se unió a mí, y por un instante nos perdimos en la belleza del paisaje. Este lugar es mágico, dijo él, su voz suave casi ahogada por el sonido del agua. Asentí sin responder. La magia del lugar era innegable, pero mis pensamientos estaban lejos de allí. Mi mente giraba en torno a los secretos que cada uno guardaba. Tanto él como yo teníamos historias ocultas que podrían cambiarlo todo. De repente él giró su cabeza hacia mí. A veces creo que todos llevamos cargas que no compartimos. Sus ojos buscaban los míos con intensidad. Es cierto, murmuré mientras sentía cómo la distancia emocional entre nosotros comenzaba a desvanecerse. No sabía si era correcto o no, pero había algo en su sinceridad que me atraía. Nuestros labios se encontraron en un impulso inesperado, fue un roce fugaz pero electrizante. El mundo alrededor desapareció por un instante y solo existimos nosotros dos. Cuando nos separaron las olas del mar, una mezcla de miedo y deseo invadió mi ser. El sonido del motor del yate interrumpió nuestro momento. Mi esposo apareció en escena con una sonrisa nerviosa, ajeno a lo sucedido entre nosotros dos. ¿Todo bien?, preguntó mientras ajustaba sus gafas de sol. Todo perfecto, respondí rápidamente sintiendo cómo las palabras salían sin pensar. La tarde avanzó entre risas forzadas y miradas furtivas. Cada vez que mis ojos se cruzaban con los del jefe, recordaba ese breve instante compartido y la confusión creciente dentro de mí. ¿Era esto amor o simplemente deseo? La línea entre ambos parecía difusa en ese entorno tan aislado. Al caer la noche decidimos anclar cerca de una pequeña isla deshabitada para pasar la noche allí bajo las estrellas. El cielo estaba despejado, las constelaciones brillaban intensamente sobre nosotros mientras nos acomodábamos en el espacio reducido del yate. Mi esposo preparó algo de cenar mientras yo me perdía en mis pensamientos sobre lo sucedido durante el día. El aroma a pescado fresco llenaba el aire y parecía tranquilizarme momentáneamente.
Pero cuando miré al jefe ayudando con los platos, esa tranquilidad se desvaneció rápidamente al recordar nuestro beso. La cena transcurrió entre anécdotas ligeras sobre nuestras vidas laborales, sin embargo, cada comentario parecía cargar con subtextos ocultos que solo yo podía percibir. La tensión era palpable e incomodante, era como si estuviéramos jugando a un juego peligroso donde todos sabían más de lo que decían. Al finalizar la cena, decidimos salir a cubierta para disfrutar de la brisa nocturna. Las olas susurraban historias antiguas mientras nos sentábamos juntos bajo el manto estrellado del cielo valenciano. ¿Alguna vez has pensado en lo que realmente quieres?, preguntó él repentinamente, rompiendo el silencio profundo. No sé si estoy lista para responder eso, murmuré honestamente mientras observaba las estrellas titilantes. Él se acercó más a mí, podía sentir su calor cercano como un imán atrayéndome hacia él nuevamente. A veces hay que arriesgarse para encontrar respuestas. La conversación fluyó hacia temas más personales, sueños incumplidos y anhelos olvidados por las responsabilidades diarias. Con cada palabra compartida sentía como nuestras almas se conectaban más allá de lo físico, sin embargo, esa conexión también traía consigo una carga emocional abrumadora. Al final de la noche, después de muchas risas nerviosas y confidencias compartidas bajo el cielo estrellado, decidimos retirarnos a nuestros camarotes separados sin hablar sobre lo ocurrido entre nosotros dos durante ese día tan revelador. Pasamos la noche juntos sin hablar de lo sucedido, cada uno sumido en sus propios pensamientos sobre lo vivido hasta entonces. Mientras intentaba dormir escuchando el suave vaivén del mar contra el casco del yate, no podía evitar sentirme atrapada entre dos mundos, uno lleno de promesas rotas y otro cargado de nuevas posibilidades inciertas. A medida que amanecía sobre Valencia al día siguiente, las dudas comenzaron a asaltarme nuevamente con fuerza renovada. ¿Qué significaría todo esto para mí? Me desperté sintiendo una mezcla abrumadora de confusión e incertidumbre ante lo inevitable. Debía tomar decisiones pronto antes que fuera demasiado tarde para todos nosotros involucrados en esta compleja red emocional tejida durante esos días juntos en alta mar. En ese momento comprendí claramente que este viaje no solo era físico sino también emocional, estaba navegando por aguas turbulentas donde cada decisión podría cambiarlo todo. El sol se alzaba lentamente sobre el horizonte, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y rosados. La brisa marina acariciaba mi rostro, pero la calma del paisaje contrastaba con la tormenta que se desataba en mi interior. Miré a mi alrededor, buscando alguna señal de lo que había sucedido la noche anterior. Pasamos la noche juntos, pero las palabras no habían sido necesarias, nuestros pensamientos y emociones habían hablado por sí mismos. El esposo aún dormía en la cabina, ajeno a la tensión que se había acumulado entre nosotros. Su actitud distante me preocupaba. Había una barrera invisible que parecía separarnos más que nunca, como si cada palabra pudiera romper un delicado equilibrio. El silencio era pesado, y las olas rompían suavemente contra el casco del yate, creando un ritmo monótono que solo acentuaba mi inquietud. Decidí salir a cubierta para tomar un poco de aire fresco. La vista del mar abierto era hermosa, pero no podía disfrutarla plenamente. Mis pensamientos giraban en torno a lo que había compartido con el jefe, las risas, las confidencias y ese beso inesperado que había encendido una chispa en mí. ¿Era esto lo que realmente quería? ¿Una vida marcada por secretos y mentiras? Mientras contemplaba el horizonte, recordé las palabras de un amigo sobre cómo una escapada podía cambiar todo. Pero ahora me preguntaba si esa escapada había hecho más daño que bien. El mar parecía reflejar mi confusión, sus aguas eran profundas e inexploradas, llenas de misterios ocultos. De repente una nube oscura cubrió el sol y un viento fuerte comenzó a soplar. La tormenta se acercaba rápidamente. Llamé al esposo desde la cubierta para advertirle sobre el cambio repentino del clima. Él apareció con una expresión de preocupación en su rostro. ¿Qué está pasando?, preguntó mientras miraba hacia el cielo. Parece que se avecina una tormenta, respondí. Deberíamos prepararnos. Juntos comenzamos a asegurar las velas y a revisar los suministros en la cabina. La tensión era palpable entre nosotros, cada movimiento estaba cargado de un significado no dicho. Mientras trabajábamos codo a codo,
me asaltaron recuerdos de momentos felices pasados juntos, risas compartidas, viajes improvisados y promesas de amor eterno. Sin embargo, esos recuerdos se desvanecieron rápidamente cuando el viento comenzó a arremeter con fuerza contra el yate. Las olas chocaban con mayor fuerza y el barco empezó a tambalearse. A medida que la tormenta se intensificaba, nuestras voces se elevaron por encima del estruendo del mar. «¡Agárrate!», grité mientras intentábamos mantener el control. La lluvia comenzó a caer con furia, empapándonos rápidamente mientras luchábamos por mantenernos firmes. En medio del caos nuestras miradas se encontraron por un instante, vi en sus ojos algo que no había notado antes, miedo e incertidumbre. Con un movimiento rápido, él me tomó de la mano para ayudarme a estabilizarme en medio del vaivén del barco. Fue un gesto simple pero poderoso, sentí como esa conexión física despertaba viejos sentimientos dentro de mí. A pesar de la tormenta exterior, mis pensamientos volvían al jefe y lo que significaba nuestra relación secreta. ¿Era esto lo que realmente quería? La culpa comenzaba a morderme nuevamente, cada decisión parecía estar cargada de consecuencias irremediables. La tormenta finalmente alcanzó su punto máximo y tuvimos que refugiarnos en la cabina para evitar ser golpeados por las olas más fuertes. Estábamos atrapados allí juntos, sin posibilidad de escapar ni hablar abiertamente sobre lo sucedido entre nosotros y lo que significaban nuestras decisiones recientes. Cuando todo parecía calmarse un poco dentro del espacio reducido del barco, él rompió el silencio. «¿Estás bien?», preguntó con voz grave. Asentí sin poder articular palabras, sabía que había mucho más detrás de esa pregunta sencilla. La mirada preocupada en su rostro revelaba su deseo genuino de cuidar de mí incluso en medio del caos emocional. La noche avanzó entre conversaciones superficiales sobre cómo manejaríamos la tormenta física y emocional al mismo tiempo. No tocamos lo ocurrido entre nosotros ni mencionamos al jefe, era como si ambos supiéramos que ese tema era demasiado delicado para abordarlo ahora. Finalmente nos quedamos dormidos uno junto al otro en la pequeña cama del camarote mientras los truenos resonaban afuera como ecos distantes de nuestros propios conflictos internos. Al amanecer, los rayos del sol comenzaron a filtrarse tímidamente por las ventanas empañadas por la humedad. Todo parecía haber cambiado una vez más durante la noche oscura llena de dudas e introspección. Desperté sintiéndome diferente, algo dentro de mí había cambiado irreversiblemente durante esas horas compartidas bajo presión. Miré al esposo mientras aún dormía profundamente, su expresión tranquila contrastaba con mi agitación interna. Sabía que debía enfrentar mis sentimientos antes de salir nuevamente al mundo exterior donde los problemas seguirían esperando pacientemente su turno para ser resueltos. Un nuevo día comenzaría pronto y con él vendrían decisiones difíciles, seguir adelante con esta relación secreta o intentar reconstruir lo perdido con mi esposo. La culpa seguía acechando mis pensamientos como sombras persistentes mientras contemplaba esas posibilidades incómodas frente al mar sereno ahora despejado ante mis ojos. Las dudas seguían atormentándome como olas rompiendo contra los acantilados, ¿podría realmente hacer frente a las consecuencias? Mientras miraba hacia el horizonte sin respuestas claras ante mí, comprendí que debía tomar decisiones pronto antes de perderme aún más entre estas corrientes emocionales turbulentas. El amanecer trajo consigo una luz que iluminaba mis pensamientos confusos. Mientras el sol se elevaba sobre el horizonte, los destellos dorados del mar parecían reflejar mi estado interno. La culpa seguía siendo un peso en mi pecho, una carga que no podía ignorar. El mensaje de mi esposo, recibido la noche anterior, resonaba en mi mente. ¿Nos vemos esta tarde? Necesito hablar contigo. La simple frase me llenó de ansiedad y esperanza al mismo tiempo. El jefe había sugerido una escapada más larga, una oportunidad para conocernos mejor. Su mirada intensa y sus palabras llenas de promesas me habían seducido, pero al mismo tiempo me aterrorizaban. ¿Qué significaba eso para mí y para mi matrimonio? La idea de dejarme llevar por esa atracción era tentadora, pero también sabía que las consecuencias podrían ser devastadoras. Mientras me preparaba para el encuentro con mi esposo, la incertidumbre se apoderó de mí. ¿Cómo podría mirarlo a los ojos después de todo lo que había sucedido? Las risas y las historias compartidas en el yate parecían pertenecer a otra vida,
Un mundo donde las decisiones eran más simples. Ahora, la realidad era mucho más complicada. En el bar cerca de la playa donde solíamos ir juntos a disfrutar del atardecer, la atmósfera vibrante contrastaba con mi estado emocional. Los sonidos de risas y conversaciones animadas me rodeaban mientras esperaba a mi esposo. La brisa marina traía consigo el aroma familiar de la paella cocinándose en los restaurantes cercanos. Todo parecía igual, pero yo sabía que nada volvería a ser como antes. Cuando finalmente llegó, su expresión era seria pero esperanzada. «Me alegra que estés aquí», dijo con un tono que intentaba ser reconfortante. A medida que nos sentábamos juntos en una mesa apartada, el silencio se volvió pesado entre nosotros. «Quiero hablar sobre nosotros», comenzó él, rompiendo finalmente la tensión. Su voz tembló ligeramente al pronunciar esas palabras. «He sentido que hay algo diferente entre nosotros últimamente». La culpa me invadió nuevamente, cada palabra era un recordatorio de lo que había hecho y lo que estaba en juego. «Sí, yo también lo he sentido», respondí con sinceridad. «Pensé en lo que dijiste sobre tomar un descanso», continuó él, mirándome fijamente a los ojos. «Quizás deberíamos hacerlo realmente». El corazón se me aceleró ante su propuesta, no sabía si eso significaba un nuevo comienzo o simplemente una forma de evitar enfrentar nuestros problemas reales. «Podría ser útil», murmuré mientras trataba de ocultar mis verdaderos sentimientos. Mientras hablábamos sobre posibles planes para ese descanso, la imagen del jefe cruzó por mi mente como un relámpago oscuro en medio de una tormenta brillante. La idea de escapar con él parecía cada vez más atractiva, pero también más peligrosa. Cuando regresé a casa esa noche, mis pensamientos estaban desbordados por las decisiones que debía tomar. El jefe había sido claro, quería más tiempo juntos para explorar lo que había surgido entre nosotros. Pero al mismo tiempo mi esposo mostraba señales claras de querer luchar por nuestro matrimonio. A medida que pasaron los días siguientes, la tensión aumentó entre los tres, yo con mis secretos ocultos y ellos con sus expectativas puestas sobre mí como si fuera un puente entre dos mundos opuestos. Cada vez que veía al jefe en el trabajo o recibía otro mensaje suyo lleno de insinuaciones sutiles, sentía cómo crecía el dilema dentro de mí. Una tarde después del trabajo decidí salir a caminar por la playa para despejarme un poco y reflexionar sobre todo lo sucedido hasta ahora. Las olas rompían suavemente contra la orilla mientras pensaba en cómo había llegado hasta aquí, atrapada entre dos hombres y dos vidas diferentes. «¿Estás bien?», preguntó una voz familiar detrás de mí, era una amiga cercana con quien solía compartir mis inquietudes. Su preocupación era evidente mientras se acercaba a mí. «Solo necesito pensar», respondí evasivamente mientras miraba hacia el horizonte. «No puede seguir así», insistió ella con firmeza, su preocupación reflejaba lo que yo misma sentía pero no quería admitir completamente. «No sé qué hacer», confesé finalmente, las palabras salieron sin poder contenerlas más tiempo. «¿Te gusta él?», preguntó directamente refiriéndose al jefe. «No es tan simple», empecé a decir antes de quedarme callada nuevamente. No sabía cómo explicar lo complicado que todo era sin revelar demasiado. «¿Y tu esposo, qué sientes por él?», insistió ella aún más directa. Las preguntas eran como flechas disparadas hacia mi corazón, cada respuesta traía consigo más confusión y dolor sobre cómo manejar esta situación tan delicada. Al regresar a casa esa noche después de hablar con ella, noté algo extraño, el ambiente estaba cargado con una sensación diferente al habitual silencio entre nosotros dos. Mi esposo estaba sentado en la sala esperando por mí con una expresión grave en su rostro, su mirada penetrante parecía buscar respuestas en mis ojos. «Necesito saber si hay algo más entre tú y tu jefe», dijo sin rodeos, su voz sonaba tensa pero decidida al mismo tiempo. El aire se volvió denso ante su pregunta directa, cada palabra resonó como un eco profundo dentro mío mientras trataba desesperadamente de encontrar las palabras adecuadas para responderle sin romperlo aún más. «No hay nada, solo trabajo», logré murmurar finalmente sintiendo como esas mentiras pesaban como plomo sobre mis labios, sabía perfectamente que no era completamente cierto ni justo hacia él ni hacia mí misma. La conversación continuó siendo tensa e incómoda hasta altas horas de la noche.
Ambos estábamos atrapados en nuestras propias verdades distorsionadas intentando encontrar algún camino hacia adelante sin saber si realmente queríamos hacerlo o simplemente temíamos enfrentar lo inevitable. La verdad siempre encuentra la manera de salir a la luz. Esa misma noche volví a recibir otro mensaje del jefe: ¿cuándo podremos vernos? Necesitamos hablar. Sus palabras fueron como un llamado seductor desde las profundidades del mar donde ya me encontraba atrapada sin poder decidir cuál dirección tomar antes de ahogarme completamente entre estas corrientes emocionales turbulentas. Las decisiones debían tomarse pronto antes de perderme aún más entre estos mares inciertos. La mañana llegó con el sol brillando intensamente, iluminando las olas que danzaban en el horizonte. Me desperté con la mente llena de preguntas. La relación con el jefe de mi esposo se había vuelto un laberinto emocional, y cada giro me llevaba a un lugar más confuso. Mientras preparaba café, la máquina zumbaba como un eco de mis pensamientos desordenados. ¿Qué quería realmente? ¿Era solo una aventura o había algo más profundo en juego? Decidí salir a caminar por la playa, buscando claridad entre la brisa marina y el sonido de las olas. A medida que avanzaba, recordé la conversación que había tenido con una amiga días atrás. Ella había mencionado lo importante que era ser honesta consigo misma antes de tomar decisiones que afectarían a otros. Su voz resonaba en mi mente mientras observaba a las familias disfrutar del sol y la arena. ¿Y si esto es solo un capricho?, me pregunté. Pero al mismo tiempo sentía una atracción hacia el jefe que no podía ignorar. La tensión entre nosotros crecía cada vez que estábamos juntos, y esa química era innegable. Sin embargo, ¿era suficiente para arriesgar mi matrimonio? Mientras caminaba, recibí un mensaje del jefe: necesitamos hablar sobre lo nuestro. La ansiedad se apoderó de mí al leer esas palabras. La presión aumentaba, él parecía querer avanzar en nuestra relación mientras yo aún dudaba. Era como si las corrientes del mar me arrastraran hacia él, pero mi corazón seguía anclado a la vida que había construido junto a mi esposo. Al regresar al apartamento, encontré a mi esposo sentado en la sala, absorto en su teléfono. Su expresión distante me hizo sentir culpable por los secretos que guardaba. Decidí no mencionar nada sobre el mensaje del jefe, era mejor mantener esa parte oculta por ahora. Nos sentamos a almorzar en silencio, compartiendo miradas furtivas y pensamientos no expresados. Después de comer, decidí llamarle a mi amiga para hablar sobre lo que estaba sintiendo. A veces es mejor saber la verdad, dijo ella con tono serio al otro lado de la línea. Si hay algo más detrás de su interés por ti, deberías descubrirlo antes de tomar cualquier decisión. Sus palabras resonaron en mí como un timbre lejano. ¿Qué tipo de secreto podría tener?, pensé mientras colgaba el teléfono. Esa pregunta me inquietó durante horas hasta que decidí buscar respuestas por mí misma. Esa tarde me encontré con el jefe en un café cerca del puerto, donde las gaviotas volaban sobre nuestras cabezas y el aroma del mar llenaba el aire. Al verlo acercarse con su sonrisa habitual, sentí una mezcla de emoción y temor. Gracias por venir, dijo mientras se sentaba frente a mí. Quería hablar sobre nuestra situación. Su mirada intensa no dejaba lugar a dudas, estaba decidido a llevar nuestra relación al siguiente nivel. ¿Qué quieres decir exactamente?, pregunté con cautela. Me gustaría conocerte mejor, respondió sin rodeos. Siento una conexión contigo que no puedo ignorar. Su sinceridad me sorprendió y asustó al mismo tiempo. Pero tengo un matrimonio, le recordé casi automáticamente. Lo sé, admitió él, bajando la mirada momentáneamente antes de volver a fijar su atención en mí. Pero también sé lo difícil que ha sido para ti últimamente. Sus palabras eran como un espejo reflejando mis propias inseguridades. No quiero ser una distracción, insistí aunque sabía que mis sentimientos eran contradictorios. Él sonrió levemente antes de continuar: no soy solo tu jefe, estoy aquí porque realmente me importas. En ese momento comprendí que sus intenciones eran más serias de lo que había imaginado. Sin embargo, una parte de mí no podía evitar cuestionar sus motivaciones reales. ¿Por qué se interesaría por mí? La duda comenzó a consumir mis pensamientos nuevamente.
Al regresar a casa esa noche decidí confrontar mis propios sentimientos antes de tomar cualquier decisión apresurada sobre esta nueva revelación del jefe. Mientras preparaba la cena para mi esposo, sentía como las dudas pesaban cada vez más en mi pecho. Más tarde esa noche, mientras cenábamos juntos sin intercambiar muchas palabras significativas, noté algo extraño en su comportamiento, parecía distraído y distante como si estuviera lidiando con sus propios conflictos internos. Después de cenar, finalmente rompí el silencio. ¿Hay algo en lo que quieras hablar? Mi voz era suave pero firme, necesitaba saber si él también estaba sintiendo la tensión entre nosotros. Él levantó la vista lentamente y vi sus ojos llenos de preocupación. No estoy seguro. A veces siento que estamos perdiendo conexión. Sus palabras fueron como un golpe directo al corazón. Sabía exactamente lo que quería decir pero temía profundizar en ese tema delicado. La conversación se tornó tensa pero necesaria. Ambos teníamos cosas que decirnos pero nos faltaban las palabras adecuadas para hacerlo sin herirnos mutuamente. Esa noche traté de dormir pero los pensamientos seguían dando vueltas en mi mente como olas rompiendo contra un acantilado. El jefe tenía sentimientos profundos por mí y mi esposo también estaba luchando con sus propias inseguridades. ¿Cómo podría equilibrar todo esto? La mañana siguiente llegó sin aviso previo. Desperté sintiéndome agotada tanto física como emocionalmente. Decidí salir nuevamente hacia la playa para aclarar mis ideas antes del trabajo. Necesitaba aire fresco y espacio para pensar sin distracciones. Mientras caminaba por la orilla, vi cómo los niños jugaban felices bajo la luz del sol y eso me hizo reflexionar aún más sobre lo simple y hermoso que podía ser todo cuando uno no estaba atrapado entre decisiones difíciles. Fue entonces cuando recibí otra llamada inesperada del jefe. Necesito verte hoy mismo. Mi corazón latió más rápido ante su insistencia. Sabía que debía enfrentar esta situación antes de perderme aún más entre estas corrientes emocionales turbulentas. Las decisiones debían tomarse pronto antes de ahogarme completamente entre estos mares inciertos. El día se tornó gris, como si el cielo reflejara mi estado interno. La llamada del jefe resonaba en mi mente, cada palabra un eco de mis dudas. Tenía que enfrentarme a él, pero también a mí misma. Mientras conducía hacia el bar cerca del puerto, las olas rompían contra los muelles, un sonido familiar que me tranquilizaba y al mismo tiempo me inquietaba. Al llegar, el ambiente era bullicioso. La gente reía y disfrutaba de la tarde ajena a mi tormento emocional. Busqué una mesa en un rincón, donde pudiera observar sin ser vista. El jefe llegó poco después, con su habitual porte seguro. Me saludó con una sonrisa que no alcanzó sus ojos. Gracias por venir, dijo mientras se sentaba frente a mí. Necesitamos hablar. Su tono serio desató un nudo en mi estómago. Sabía que este encuentro podría definir lo que vendría después. La conversación comenzó con trivialidades, pero pronto se tornó más profunda. He estado pensando, continuó, en lo que pasó entre nosotros en el yate. No quiero que sea solo una aventura pasajera. Mis pensamientos se agolpaban como las olas contra la costa. La idea de algo más me asustaba y emocionaba a la vez. Pero también recordé la distancia creciente entre mi esposo y yo, era una sombra que no podía ignorar. No es sencillo para mí, respondí con sinceridad. Mi vida está complicada ahora mismo. Él inclinó la cabeza mostrando comprensión, pero su mirada revelaba un deseo de avanzar. Aquel momento se volvió tenso, el aire estaba cargado de expectativas no expresadas. Entiendo tus dudas, dijo finalmente, pero creo que podríamos ser felices juntos si nos damos la oportunidad. Las palabras resonaban en mi mente mientras luchaba por encontrar una respuesta adecuada. En ese instante vi a mi esposo entrar al bar con un amigo, su risa resonó como un golpe en el pecho. La visión me sacudió, recordándome lo que realmente estaba en juego. El jefe notó mi distracción y siguió hablando. Te ofrezco algo diferente, un viaje solo nosotros dos para conocernos mejor. La oferta era tentadora y aterradora al mismo tiempo. Un viaje significaría escapar de mis responsabilidades actuales y adentrarme en lo desconocido. Pero al mirar a mi esposo comprendí que no podía simplemente deshacerme de él así como así. Necesito tiempo para pensar,
respondí finalmente sintiendo como el peso de la decisión recaía sobre mis hombros. La conversación finalizó con promesas vagas de mantenernos en contacto mientras yo trataba de procesar lo ocurrido. Salí del bar sintiéndome aún más confundida, como si hubiera nadado hacia aguas más profundas sin saber si podría regresar a la orilla. Mientras caminaba hacia el coche me encontré con mi esposo justo afuera del bar. Su expresión cambió rápidamente al verme, había preocupación en sus ojos. ¿Estás bien? Te he estado buscando, dijo él con voz suave pero firme. Las palabras se atascaban en mi garganta, no sabía cómo explicarle dónde había estado ni lo que había estado sintiendo últimamente. Opté por sonreírle e intentar parecer despreocupada. Solo necesitaba un poco de aire fresco, respondí evasivamente. ¿Qué haces aquí? Él miró hacia atrás donde había dejado a su amigo antes de volver su mirada hacia mí. Pensé que podríamos cenar juntos esta noche, solo nosotros dos, sugirió con esperanza. La idea me llenó de calidez y culpa al mismo tiempo, deseaba pasar tiempo con él, pero sabía que eso significaría dejar atrás mis pensamientos sobre el jefe y las posibilidades futuras entre nosotros dos. A medida que conduje hacia casa junto a él, la tensión entre nosotros era palpable. Intenté mantener una conversación ligera sobre cosas triviales, el clima, los planes para el fin de semana próximo. Pero cada palabra parecía vacía comparada con las emociones turbulentas dentro de mí. Al llegar a casa preparé una cena sencilla mientras él se acomodaba en el sofá viendo televisión. Me sentía atrapada entre dos mundos, uno donde todo era predecible y seguro y otro lleno de incertidumbre pero también emoción renovada por lo desconocido. Durante la cena intentamos hablar sobre nuestra rutina diaria, incluso discutimos sobre las pequeñas cosas cotidianas como si fueran importantes para aferrarnos a algo familiar y cómodo. Pero tras cada risa compartida había un silencio profundo donde habitaban mis miedos e inseguridades respecto al futuro. Después de cenar decidimos ver una película juntos, sin embargo cada escena parecía reflejar mis propios dilemas internos, personajes enfrentándose a decisiones difíciles entre amor y lealtad. Era casi irónico cómo esas historias ficticias resonaban tanto conmigo en ese momento tan real y doloroso. Cuando finalmente nos acostamos esa noche sentí su brazo rodeando mis hombros mientras intentábamos dormir, sin embargo, las sombras del pasado reciente seguían acechando mis pensamientos impidiendo cualquier descanso verdadero. En medio de esa oscuridad mental recibí un mensaje inesperado del jefe: ¿podemos hablar? Es urgente. Mi corazón dio un vuelco ante esas palabras, sabía que tenía que responder pronto pero también entendía que eso significaría abrir nuevamente viejas heridas o tal vez crear nuevas complicaciones aún más profundas entre los tres involucrados, yo misma, mi esposo y el jefe. La mañana siguiente amaneció clara aunque llena de incertidumbre, decidí tomarme un momento para reflexionar antes de actuar precipitadamente ante cualquier situación nueva o complicada. Sin embargo, sabía muy bien que debía decidir pronto qué camino seguir, o arriesgarme a perderlo todo. El mar brillaba bajo los primeros rayos del sol mientras yo contemplaba desde la ventana cómo las olas chocaban suavemente contra la orilla. ¿Sería capaz realmente de elegir entre dos caminos tan diferentes? El día transcurrió en un silencio inquietante. La luz del sol se filtraba por las cortinas, pero la calidez que solía traerme ahora solo acentuaba la frialdad que sentía en el pecho. Mi mente estaba atrapada entre los recuerdos de las últimas semanas y la realidad que enfrentaba. El regreso inesperado de mi esposo había cambiado el ambiente. La tensión se palpaba en cada rincón del hogar. Mientras preparaba el desayuno, escuché el sonido de la puerta al abrirse. Su voz resonó en la casa, llenando los espacios vacíos con su presencia. ¿Listo para un día en familia?, preguntó con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. A pesar del esfuerzo por aparentar normalidad, ambos sabíamos que nada sería igual después de lo vivido. La idea de enfrentar a mi esposo y confesarle lo que había sucedido me aterraba. Pero a su vez, no podía seguir ocultando la verdad. La relación con su jefe había comenzado como un intento de escapar de la rutina, y había evolucionado hacia algo más complejo y confuso. No sabía si era amor o simplemente un refugio temporal ante mis propias inseguridades. Hoy podríamos ir a la playa, sugirió él, interrumpiendo mis pensamientos.
El clima es perfecto. Asentí sin poder evitar una mueca interna. El mar siempre había sido nuestro lugar especial, donde las risas y los momentos compartidos parecían eternos. Pero ahora, cada ola rompía con una carga emocional que no podía ignorar. Mientras nos dirigíamos hacia la playa, recordé las palabras del jefe: no puedo seguir ocultándote mis sentimientos. Aquella confesión resonó en mi mente mientras miraba al mar desde el coche. ¿Qué pasaría si decidía dejarlo todo atrás? Las dudas me invadieron como una tormenta repentina. Al llegar, el bullicio de los niños jugando y las familias disfrutando del sol contrastaban con mi estado emocional. Mi esposo sonreía mientras montaba la sombrilla, ajeno a mis pensamientos oscuros. «¿Te ayudo?», le ofrecí, tratando de mantener una fachada normal. Él asintió y juntos comenzamos a organizar nuestro pequeño espacio en la arena. El tiempo pasó entre risas forzadas y miradas furtivas al horizonte. La brisa marina refrescaba el ambiente, pero no lograba disipar la pesada carga sobre mis hombros. En un momento dado, decidí dar un paseo por la orilla para aclarar mis ideas. Las olas lamían mis pies mientras caminaba sola, sintiendo como el agua fría me recordaba que debía tomar una decisión pronto. De repente vi una figura familiar en el horizonte. Era él, su jefe, caminando hacia mí con paso decidido. El corazón se me detuvo por un instante. ¿Qué hacía allí? «No esperaba encontrarte aquí», dijo él con una sonrisa nerviosa al acercarse. Su presencia era como un imán que atraía todas mis emociones reprimidas a la superficie. «Yo tampoco», respondí titubeante sin saber cómo continuar esta conversación fuera del contexto habitual del trabajo o el yate. «Necesitamos hablar», insistió él mirándome fijamente a los ojos. La intensidad de su mirada me hizo cuestionar todo lo que había sentido hasta ese momento. «¿Aquí y ahora?», pregunté con incredulidad mientras miraba alrededor para asegurarme de que nadie nos observaba. «No tengo tiempo para esperar más», dijo con firmeza mientras tomaba mi mano suavemente pero con determinación. «No puedo seguir así, te necesito». Las palabras resonaron en mi mente como un eco persistente mientras luchaba entre dos mundos, uno lleno de promesas y otro lleno de responsabilidades inquebrantables. «Debo volver», murmuré finalmente sintiendo como cada palabra se convertía en un peso adicional sobre mí. Él soltó mi mano lentamente como si estuviera dejando caer algo precioso al suelo. Su expresión cambió drásticamente ante mi negativa. «Si decides quedarte ahí, tal vez debamos reconsiderar lo que hemos construido», sugirió con tono grave antes de dar media vuelta y alejarse rápidamente hacia donde estaban sus amigos. Sentí como el aire se volvía denso a mi alrededor. Cada paso que daba hacia atrás parecía alejarme más de cualquier resolución clara sobre mi futuro. Regresé junto a mi esposo sintiéndome dividida y vacía por dentro. No podía evitar pensar en lo que había dejado atrás. Las promesas no cumplidas y los deseos insatisfechos flotaban como sombras en mi mente. Al final del día, cuando regresamos a casa tras una jornada llena de risas artificiales y conversaciones superficiales sobre planes futuros, me senté sola en el salón mientras él se duchaba después de nuestra salida al mar. La soledad me envolvía cuando recibí un mensaje inesperado en mi teléfono. Era del jefe: «Necesito verte mañana». Sus palabras eran directas pero cargadas de significado. Sabía que esto podría ser el desenlace definitivo entre nosotros tres, yo, él y mi esposo. Miré por la ventana hacia el mar iluminado por la luna. Todo parecía tan lejano ahora. La calma superficial escondía turbulencias profundas debajo de su superficie serena. Mi corazón latía desbocado mientras pensaba en las decisiones inminentes que debía tomar. ¿Debería enfrentar mis sentimientos o seguir adelante como si nada hubiera pasado? La noche avanzó sin respuestas claras ni consuelo alguno, solo preguntas sin respuesta flotaban en el aire pesado alrededor mío. Finalmente decidí enviarle una respuesta corta: «Hablaremos mañana». Esa simple frase contenía todo lo que estaba dispuesto a arriesgar: amor verdadero versus lealtad inquebrantable. Cuando cerré los ojos esa noche, sabía muy bien que nada volvería a ser igual después de aquel encuentro inevitable.